¿Cómo están? Muy buenas noches. Domingo 12 de enero. Son las 10 de la noche en punto. Estamos partiendo exactamente a la hora este nuevo programa 2020, más que una decisión, esta coproducción entre TV Más y El Líbero. Hoy día estará en nuestro panel Natalia González. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, de nuevo con nosotros. Y Max Colodro, ¿no? Como cada domingo. ¿Cómo te va, Max? Natalia. Hola, Max. Bueno, la verdad es que si uno tuviese que marcar los hitos que ha habido desde el 18 de octubre en nuestro país, yo diría que esta semana es una de las semanas malas, una de las semanas duras. Podríamos decir que hay tres hitos. La semana del 18 de octubre, que fue esta mezcla entre estallido social y estallido antisocial, con la quema del metro, etc. Después una segunda semana compleja, la del 12 y el 15 de noviembre, el 12 cuando se produce este día de máxima violencia, y luego el día 15, 3 días después, se termina firmando un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y si tuviésemos que buscar un tercer hito, yo lo fijaría en esta semana, el 7 y 8 de enero, en que 300.000 estudiantes iban a dar la prueba de selección universitaria, la PSU, y la pudieron dar a medias. Un proceso que prácticamente quedó trunco y que va a tener que repetirse. Hay una prueba como la de historia que no se pudo dar, en fin, y por eso que esta es una semana muy relevante y estoy seguro que va a quedar dentro de las semanas ícono de esta crisis. Es por eso que hoy día invitamos al estudio, al programa en vivo, al ministro del Interior. Él ya llegó, ya está acá. Nosotros vamos a hacer una introducción con Natalia y Max para que todos manejemos la misma información y luego de eso vamos a estar aquí conversando con el ministro Gonzalo Blume, el ministro del Interior. Estamos a hashtag 2020TV+, si es que ustedes quieren opinar y quieren participar a través de las redes sociales. Estamos también en Instagram, en Twitter, en Facebook, en fin, estamos en todas las redes sociales, @2020-TV+. Vamos entonces, Natalia, si te parece, partamos con el tema de la PSU, el tema del orden público. Introdúcenos un poco en este tema. Sí, a ver, efectivamente yo comparto contigo, Eduardo, que esta semana es un hito. Y es un hito porque se rendía una prueba a nivel nacional, una gran cantidad de jóvenes estaban inscritos para la PSU, y nos enfrentamos con un escenario previo donde había cierta incertidumbre. Cuando uno le preguntaba a los altos directivos del CRUCH las medidas que se habían tomado, parecía ser que tenían los resguardos necesarios o que se habían anticipado. Y la verdad es que de todo hecho, eso... Nosotros, tú sabes que tuvimos el domingo pasado estuvo aquí sentado al doctor Aldo Valle, y la verdad es que yo creo que quedamos todos relativamente tranquilos. Sí. Pensábamos que la cosa podía funcionar o que estaban tomados los resguardos y le preguntamos que no fue tan así. Le preguntamos explícitamente por el escenario de un boicot. Y dijo que había plan A, plan B, plan C. Así en fin. Porque era previsible, ¿no es cierto?, dado el clima de violencia que ha invadido nuestro país desde el 18 de octubre, que un hecho como este iba a ser un hito y que por lo tanto había que tomar los resguardos necesarios. Y bueno, nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a los primeros problemas ya el día lunes, en que varios locales, en Quellón, en Copiapó, los jóvenes no pueden rendir la prueba, en otros locales sendos disturbios, algunos exteriores y otros de los mismos alumnos adentro de las salas generando distorsiones, robos de facsímiles, quemas de facsímiles, en un escenario en que uno dice, si esto se sabía que iba a ocurrir, se había pospuesto la prueba 2 o 3 veces, uno no puede entender cómo las entidades a cargo no tomaron mayores medidas de resguardo. Uno siempre es más papista que el Papa, ¿no es cierto? Y siempre es más fácil hablar desde la punta de la línea hacia el comienzo. Pero la verdad es que alguien dijera que esto no era previsible, era muy ingenuo, ¿cierto? Entonces ocurren estos sucesos que lamentablemente quedan del orden de 300.000 jóvenes sin poder dar la prueba. Al día siguiente se filtra la prueba de historia, no se puede dar la prueba de historia. Y después vienen decisiones que son altamente discutibles. ¿Qué te parecen las decisiones? ¿Cómo se resolvió este tema al final? La prueba de historia a mí me parece una decisión tremendamente compleja. Yo soy abogado y si a mí me hubiese pasado una cosa así en mi época, uno ponía como estudiante ciertas fichas en algunas pruebas. Uno sabe que tiene mayores debilidades en algunas áreas y mayores fortalezas en otras. Y prepara con mucho ahínco donde tienes mayores fortalezas, obviamente las debilidades tratas de superarlas, pero pones tus apuestas donde tienes tus fortalezas. Entonces que a esos alumnos hoy día se les diga, no le voy a tomar la prueba, y acto seguido le diga, le vamos a tomar el puntaje más alto de la prueba que haya rendido, por supuesto que es una situación injusta que discrimina arbitrariamente a esos alumnos frente a los otros que sí pudieron dar sus otras pruebas. Max, ¿dónde está la responsabilidad de tu juicio? ¿Quién crees tú que aquí hay que cobrarle la cuenta con más fuerza?
A ver, a mí me pasa que lo que me ocurrió el día lunes y martes es que tuve la convicción al final de que estábamos ante un hecho, como dice Natalia, completamente previsible, había sido anticipado por la organización estudiantil que decidió boicotear esta prueba, la ACES, y sin embargo yo creo que al final del día todo lo que se pudo intentar hacer para evitarlo no sirvió para nada. Yo creo que estamos en un escenario, yo no sé si el escenario de la PSU es un escenario muy distinto al escenario de todas las demás cosas. Estamos en un escenario donde los actores que lo que deciden es intervenir fenómenos, hechos en función de la violencia, con la violencia, al final logran hacer y no hay nada que los logre frenar o que logre impedir que esos hechos se consumen. Bueno, el rector Vivaldi en la mañana daba una entrevista en La Tercera y él lo comparaba con APEC, con la COP25, entonces decía, bueno, pero si eso no se pudo realizar en el país, bueno, es más o menos, está dentro de la misma línea. ¿Tú lo extenderías al tema del plebiscito, por ejemplo? O sea, yo creo que la gran aprensión que tiene hoy día un sector importante de la sociedad chilena es que si se mantienen estos grados de violencia y eventualmente incluso aumentan los grados de violencia a partir de marzo, que lamentablemente es una posibilidad, vamos a estar en un escenario complicado. Imagínate que haya un sector que decida boicotear, sabotear, como se hizo con la PSU, el plebiscito. Claro. Y que logren efectivamente que un 10, un 15% de los ciudadanos no pueda votar normalmente. O sea, en ese escenario, claro, el plebiscito se complica. Claro, el argumento ahí es que el que custodia el proceso electoral son las Fuerzas Armadas. Por ley eso es así. Ahora la pregunta es, ¿podrán las Fuerzas Armadas, entonces, si es que hay una turba que quiere entrar a los locales de votación, invadirlo o destruir las urnas y las Fuerzas Armadas, qué van a hacer ahí? Yo no sé si en el escenario en el que estamos hoy día las Fuerzas Armadas están en condiciones y tienen la legitimidad para poder intervenir y detener a una turba que intenta tomarse un local de votación, por ejemplo. O sea, está el nivel de cuestionamiento que ha habido a los procedimientos policiales, a las violaciones a los derechos humanos, que efectivamente yo creo que las Fuerzas Armadas hoy día están en una actitud y en una posición de muchísima cautela, de muchísimo cuidado, y que eventualmente puede significar que prefieran dejar hacer ante una situación de extrema violencia, por ejemplo, a tratar de intervenir y de detenerla con todos los costos que eso pueda implicar. Oye, hay un dato nuevo, recientísimo, la encuesta CADEM se realiza, ustedes saben, los días domingos se publican, nosotros ya la tenemos. Mañana en general se abre todo público, nosotros tenemos la encuesta y hay un gráfico bien especial, bien importante, que tiene que ver efectivamente con el apoyo al boicot, al llamado boicot. Hoy día en una columna Daniel Matamala en La Tercera decía que esto no fue un boicot porque el boicot es pacífico. Sí. Esto es otra cosa, lo vamos a llamar sabotaje. Tenemos en pantalla el gráfico, fíjense que lo que plantea, lo que dice es que el 63% de la gente está en contra del boicot o sabotaje. Sin embargo, en este mismo gráfico, si ustedes lo observan con atención, se van a dar cuenta que, sin embargo, pese a que 63% es una mayoría bastante grande contra el sabotaje, hay dos grupos. Los jóvenes, entre 18 y 29 años, y la gente que se define como de izquierda. En esos dos grupos, el 55% apoya el sabotaje. ¿Qué les dice eso? A ver, desde el punto de vista de los jóvenes a mí me preocupa, porque son el futuro del país. Entonces me cuesta, la verdad, la reflexión de que la mayoría de los jóvenes no solidaricen con sus compañeros que querían dar la prueba, que tenían el legítimo derecho de dar la prueba, y en vez estén solidarizando con quienes la interrumpieron violentamente, vulnerando los derechos de los estudiantes que estaban preparados para darla. En el caso de la izquierda me sorprende menos, porque la verdad es que también hemos visto en esta semana bastante ambigüedad respecto de estos hechos, y la ambigüedad va por contextualizar lo que ocurre y por empezar a explicar el fenómeno desde el punto de vista de tenemos defectos en la educación pública, es un mal termómetro, es un termómetro que segrega, es un termómetro incluso algunos han dicho que segrega por género, y entonces se desvía la discusión hacia las dificultades del sistema educativo, hacia el termómetro. Curiosamente, además, no ponen el ojo donde ellos mismos pusieron las fichas. O sea, recordemos que el gobierno, la nueva mayoría, puso los recursos en la educación superior, claro, y otorgó gratuidad en la educación superior. Si ellos preveían que los problemas estaban en la educación básica y que la gente que estaba saliendo de la educación básica no contaba con una educación de calidad, que segregaba, entonces al momento de dar la prueba de aptitud no tenían todas las mismas oportunidades, uno no entiende las prioridades que tuvo el gobierno anterior. Pero aún así me complica que entonces nos pongamos a hablar de los defectos de la prueba y nos olvidemos
del grupo de estudiantes que fue violentado en sus derechos y que sea el termómetro que sea es el que tenemos. O sea, parte de la institucionalidad es respetar eso, ¿no? Claro, y el tema del sabotaje. Ese 63%, Max, si yo no me equivoco, es primera vez que una encuesta desde el 18 de octubre marca una mayoría, por así decirlo, en contra de lo que podríamos llamar la movilización social. ¿Significa algo eso, crees tú? Y déjame emparentarlo inmediatamente con el segundo fenómeno que vimos esta semana, y es el anuncio que hacen sectores de Chile Vamos, Renovación Nacional. Derechamente hay 8 de 9 senadores que dicen, mire, fíjese que nosotros vamos a cambiar de opinión, nosotros estábamos por aprobar el plebiscito, el apruebo, la nueva constitución, y sabe que en estas condiciones nosotros no estamos disponibles, y Evópolis se declara en reflexión. ¿Están conectadas las dos cosas o no? Yo creo que sí, yo creo que están conectadas y yo creo que efectivamente, tú lo señalabas al comienzo, hay un punto de inflexión, lento, gradual, estas cosas no cambian de la noche a la mañana, obviamente, pero yo creo que el tema de la continuidad de la violencia y particularmente lo que significó este boicot, este sabotaje a la PSU y el costo social que tiene, es decir, la cantidad de personas directamente afectadas por ello, yo creo que supone una mirada ya distinta, un cambio en la manera de aproximarse al fenómeno de las movilizaciones y de la legitimidad de la violencia en estricto rigor, que yo creo que es en definitiva lo que explica el por qué un sector de la derecha hoy día empieza también a tener su propio punto de inflexión respecto de lo que va a ser su participación en el plebiscito. Es decir, a partir de ahora lo que empieza a instalarse, a mi juicio, en un sector importante de la derecha es un plebiscito que ya no tiene solo y únicamente que ver con la Constitución, sino que tiene que ver con el clima de violencia, de inseguridad, de falta de carencia de orden público, un cuestionamiento a una determinada manera de hacer política que está asociada directamente a la violencia. Y cuando eso se instala, efectivamente tú empiezas a mirar en las encuestas, efectivamente que hay un cierto giro. O sea, en el fondo sería que no solamente, si entiendo bien, no solo se estaría plebiscitando la Constitución actual, si quiero eliminarla o no, sino que también se estaría plebiscitando de alguna manera este tipo de movimiento social que estamos viviendo. Es que yo creo que hay una base al menos que tiene cierta lógica en eso, que es el hecho de que este era un acuerdo que tenía dos patas, que tenía dos dimensiones. Era un acuerdo por la Constitución y un acuerdo por la paz social. El acuerdo por la Constitución es algo que ha tenido un cronograma, se ha instalado, se ha logrado concretar, pero el otro aspecto, la otra dimensión de este acuerdo del 15 de noviembre, que era el de la paz social, no se ha concretado. No solo la PSU esta semana, hemos tenido acciones de violencia extrema en el norte, en Antofagasta esta semana. Sí. En Pudahuel hemos tenido una situación muy compleja en torno, a una comisaría. Sí. Es decir, la violencia es algo que se mantiene, continúa. Hay una expectativa muy delicada respecto de lo que puede ocurrir a partir de marzo. Y yo creo que es en ese escenario en que se produce esta inflexión, este cambio, este giro en un sector de la derecha. Natalia, ¿cómo ves tú esta situación en la derecha que empieza a cambiar un poco el escenario, sí, que al principio se veía muy confuso y pareciera que hoy día se está empezando a ordenar, ¿no? Sí. Yo concuerdo con Max y creo que aquí ha habido como sucesos escalados en el tiempo que han llevado a cierto sector de la derecha a tomar esa decisión. Lo de la PSU de alguna manera es como la guinda de la torta, pero si retrocedemos un poco, recordemos los dichos de Heraldo Muñoz y del senador Quintana hace unas semanas atrás, señalando que si es que ganaba la opción del rechazo en el plebiscito, que es igualmente democrática que la del apruebo, en este país iba a quedar francamente la crema, la situación de seguridad iba a ser una debacle y que las manifestaciones se iban a intensificar, ergo uno lee la violencia también, ¿no es cierto? Porque hoy día manifestación uno no ve más violencia que otra cosa. Uno ve la agenda de seguridad en el Congreso, que avanza a un paso más lento que lo que avanzó la agenda constitucional, o sea, lo que decía Max, la paz y la Constitución. La paz lleva un ritmo o un tranco mucho más demorado en el Congreso. Y uno ve además las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, contra el ministro Chadwick, el presidente Piñera, y después la seguidilla de interpelaciones y ahora la acusación contra el intendente Guevara. Entonces, de alguna manera, la violencia también se traslada a una violencia política donde más que adversarios somos enemigos. Y yo ocupo los instrumentos que efectivamente están ahí, pero los tensiono, ¿no es cierto? Entonces, si tú sumas todos estos factores, más la PSU, la verdad es que yo lo miro más a largo plazo que el plebiscito. Es el clima al que nos vamos a enfrentar si es que gana el apruebo para que se sienten los convencionalistas constituyentes a redactar la Constitución. Porque si uno cree que se van a sentar en un clima de paz, en un clima de deliberación razonable, bueno, bienvenido. Pero si eso no va a ser así y vamos a estar todos los viernes afuera de donde sea que sesione en el Congreso con fuegos artificiales, con amenazas, con funas, el clima para esas personas o para quienes quieran presentarse
no augura un muy buen resultado o un resultado deliberado con libertad. Yo creo que es esa la aprensión que hoy día se ha empezado a instalar. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que no solo en la derecha. Yo creo que hay un sector Sí. del mundo de la centroizquierda. Vimos aparecer a un sector de ciudadanos. Convergencia democrática, se llama, Exactamente, ¿no? un Que sector son, más liberal claro, de la centroizquierda el que grupo también estaba con hoy Andrés día Velasco, sí. está planteando derechamente sumarse al rechazo, precisamente por el clima de violencia y por la falta de orden público que eventualmente puede ser un escenario muy complejo para un proceso constituyente. Personas como Mariana Elwin, probablemente uno tiene la sensación de que en cualquier momento van a terminar plegándose a esta opción. Esta opción que más que el rechazo es una especie como de así no, que así claro. Esto no puede ser. Y Natalia, hoy día mismo también en esta semana, si tuvimos ese movimiento en la centro derecha, sin embargo hay dos figuras que hoy día remarcaron su compromiso con el apruebo, que es Joaquín Lavín y Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que al final van a terminar ellos alineándose? Como dice Andrea Lamán en una entrevista hoy día, dice que él cree que Joaquín Lavín se va a terminar alineando o no. ¿Cómo lo ves tú? Yo hoy día no lo veo tan claro. Yo veo más bien a Mario Desbordes en una posición más desmarcada de la derecha conservadora, por así decirlo. Y con conservadora no me refiero a valores del tipo la vida o de la vida el que está por nacer. No, me refiero a valores más liberales, de cómo entendemos la centro derecha económica también. Entonces yo a él lo veo en una posición bastante más de centro. Veo a algunas personas en Evópoli también, o sea, el presidente de Evópoli también se ha manifestado en la posición del apruebo. Es muy legítimo, pero a mí fíjate que me encantaría en algún minuto sentarme a conversar con ellos, porque el optimismo que ellos ven detrás de este proceso, la posibilidad, y que también está en la academia, de que de esto salga un país mejor. Más del 70% cree que de esto vamos a salir mejor. Pero se contrapone a su vez con otra pregunta de la academia que dice, ¿usted cree que Chile va por buen camino o mal camino? Y el 70 y tanto % cree que va por mal camino. Sí. Entonces para mí esas respuestas son contradictorias. Claro, no se juntan. Yo creo que estamos confundidos como país todavía. Sí. Vamos a tratar de poner un poco más de orden, especialmente en el segundo bloque, hablando de orden, porque el ministro del Interior va a estar con nosotros, como les decía, ya está aquí, son las 10 de la noche y 17 minutos, estamos completamente en vivo, transmitido también por streaming a través de la página web de El Líbero. Vamos brevemente a un corte y ya estamos de regreso con el ministro Gonzalo Blumel aquí en el estudio. ¿Cuál es la relación del Estado con el orden público? El Estado tiene entre sus funciones y responsabilidades más importantes la mantención del orden público y para ello necesita contar con policías civiles y uniformadas, debidamente preparadas, capacitadas y eficientes a la hora de realizar las acciones u operativos que le corresponden, cuidando desde luego que al momento de realizar esas acciones no incurran para nada en violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Orden y libertad son dos valores. Todos queremos vivir en sociedades libres, pero también en sociedades ordenadas. Pero claro, orden y libertad viven en una cierta tensión y pueden friccionar entre sí. Demasiada libertad puede significar perjudicar el orden, demasiado orden perjudicar la libertad. Pero los gobiernos sensatos deben procurar administrar esa tensión con prudencia y no incurrir en dos alternativas que son extremas y muy inconvenientes desde luego. Sacrificar la libertad en nombre del orden, que es lo que hacen las dictaduras, o al revés, sacrificar el orden en nombre de la libertad, que es lo que hacen o pretenden hacer las doctrinas anarquistas. Bien, ahí estaba Agustín Esquella con estas cápsulas que tenemos nosotros de educación cívica, preparándonos para este proceso que ya estamos viviendo y que va a tener este gran hito el día 26 de abril con este plebiscito. Pero ya lo habíamos anunciado desde el viernes, que la verdad lo estamos anunciando por redes sociales. Está con nosotros aquí el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ministro. No es fácil un domingo en la noche, estamos totalmente en vivo, dedicarlo al programa. Bueno, así es que puede que familiarmente sea menos disruptivo que el domingo en la mañana. Puede ser, efectivamente, que también le toca a veces el domingo en la mañana. Déjeme presentarlo, ministro. Ministro Gonzalo Blumel Maquíver,
Fíjense que ustedes que nació en Talca, tiene 41 años, es ingeniero civil, es músico, es militante de Evópoli. ¿Qué más le gustaría agregar en esta mini biografía, ministro? Buena pregunta, ministro del Interior. Claro, está bien. Ese es mi cargo actual y es una responsabilidad muy grande, sobre todo en el momento actual. Por supuesto. Déjeme partir con algunas preguntas más personales. Fíjese que yo estuve sacando la cuenta, espero no haberme equivocado, la matemática no es mi fuerte, pero mañana se supone que se cumplen 77 días desde que usted asumió como ministro del Interior. Yo no sé si usted, el tema de la numerología, digamos, lo acompaña o no, 77. ¿Cómo lo ha pasado, sí, francamente, en estos 77 días? A ver, lo primero es una responsabilidad sin duda muy grande porque yo creo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que juntó las dos tareas de jefatura de gabinete y también de responsabilidad en materia de seguridad y orden público, se unió el año 2011 y eso cambió ya un cargo que en sí era muy difícil. Yo creo que lo hace hoy día en las circunstancias actuales mucho más complejo. Dicho eso, yo estoy muy contento de poder estar asumiendo una responsabilidad que es muy grande, es compleja, es muy difícil, pero creo que también, si me permite, contribuir a avanzar en ir generando espacios para encauzar esta crisis. Y yo creo que lo más importante también, ir recuperando el orden público, la paz pública, es una posibilidad muy grande y yo se lo agradezco al presidente la posibilidad de estar ejerciendo este cargo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este periodo? No, yo creo que lejos lo más difícil ha sido fundamentalmente enfrentar un conjunto de eventos muy violentos que tuvimos fundamentalmente en el mes de octubre, en el mes de noviembre. También es cierto que en materia de orden público ha habido un avance importante, pero todavía estamos muy lejos donde tenemos que estar, sobre todo lo que son las expectativas y el derecho que tiene la gente, las personas, de vivir una vida en paz. Nosotros en octubre, después del 18, tuvimos en promedio del orden de 100 eventos graves de orden público por día. Estamos hablando de saqueo, incendio, ese tipo de delitos que causan tanta conmoción. Un día llegamos a tener cerca de 300 en el mes de octubre. En noviembre bajó del orden de 40 por día. En diciembre bajó a 2 a 3 por día y en enero incluso algo por debajo de eso en promedio. Ha habido un avance, pero todavía estamos lejos, muy lejos de donde queremos estar y por eso estamos trabajando con las policías, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, para poder ir recuperando, yo creo, un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a tener una vida en paz. Ministro, para una persona como usted, con la edad que usted tiene, 41 años, una persona además que pertenece a un sector de la derecha más cerca del centro, el hecho que se le reproche conductas, que se le acuse incluso judicialmente por temas de derechos humanos, ¿cuánto le afecta? Lo que pasa es que yo creo, cuando uno actúa con convicción, pero no solo con convicción, sino con un respeto estricto al derecho, a las normas, a las reglas, en ese sentido quizá uno no puede evitar la crítica, pero yo tengo la convicción de que como gobierno, desde un primer momento, desde el 18 de octubre, incluso de antes, veníamos tomando todas las medidas necesarias, no solo para ir recuperando la legitimidad y la eficacia de Carabineros y de la actuación de las policías, sino que también para ir asegurando el pleno respeto de los derechos de las personas. Y yo también en eso tengo la convicción de que el presidente Piñera y todo en el gobierno tenemos un compromiso absoluto con los derechos humanos. En el primer gobierno fue uno de los temas centrales de su gobierno avanzar en reconocer los derechos humanos como una política de Estado, una materia donde efectivamente quizá en algún momento de nuestra historia no tuvimos la fuerza, la convicción necesaria. Y en este segundo gobierno también veníamos avanzando en políticas de Estado de derechos humanos. Yo siempre pongo como ejemplo que el tema de los derechos humanos se transformó en una política de Estado hace ya un buen rato en nuestro país. No es un tema de izquierda y de derecha, y quien pretende imponerlo de esa manera creo que se equivoca derechamente. Es una superioridad moral que hoy día yo por lo menos no la reconozco. Un buen ejemplo es, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fue creado por ley durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue materializado durante el primer gobierno del presidente Piñera y después, bueno, se fue consolidando en los últimos dos gobiernos, en este y el anterior. ¿Y ha estado a la altura del Instituto Nacional de Derechos Humanos en esta crisis? No, yo creo que ha cumplido un rol importante. Hemos tenido algunas diferencias, sin duda, especialmente yo diría más al inicio del estallido social, pero yo creo que ha cumplido un rol y me parece bien que existan ese tipo de instituciones, además con autonomía para ejercer el resguardo de los derechos fundamentales. Pero insisto, el tema de la política de derechos humanos es un tema que yo creo que hace ya un buen rato se transformó en una política de Estado, por lo tanto, en ese sentido, quizá uno de los aspectos menos luminosos en materia de derechos humanos
creo que ha sido tratar de sacar ventajas cortas cuando ha sido un compromiso yo creo que de la mayor parte de los sectores y, por cierto, del gobierno y del presidente de la República. Natalia. Ministro, yo lo voy a llevar a algo que no por ello deja de ser importante, pero es quizás más pedestre o cotidiano. Nosotros somos testigos como ciudadanos de cuando ocurren manifestaciones violentas, de cómo las turbas atacan a los vehículos de carabineros, atacan a carabineros. Tenemos una comisaría en Pudahuel que lleva 5 días de ataques consecutivos, con carabineros además lesionados con armas de fuego, con escopetas hechizas. Y lo que uno se pregunta como ciudadano es, bueno, ¿cómo se defienden esos carabineros que también tienen derechos humanos, que de alguna manera también están como atrapados en esas comisarías y no pueden salir? Yo entiendo que hay protocolos, ¿no es cierto?, y que hay ciertos órdenes de prelación en los cuales carabineros tienen que respetar y actuar. Pero lo que a uno le queda, la imagen como ciudadano, es que se defienden con agua, ¿no es cierto?, con el carro lanzaagua, tirando después bombas lacrimógenas, pero muchas veces estos violentistas, porque la verdad es que lo que uno ve hoy día es más violencia que manifestación, están con bombas Molotov. Y entonces uno dice la proporcionalidad de la respuesta de carabineros pareciera no ser la adecuada incluso para defender sus propios derechos a la vida. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo iría legítimamente Carabineros? ¿Puede defenderse de esos ataques? ¿Y cómo podemos entonces prever lo que va a suceder en marzo? Que probablemente va a ser un mes complejo con 8M, con entrada a clase. ¿Cómo Carabineros va a poder controlar una situación de orden público cuando uno los ve un poco indefensos, ¿no es cierto? Lo primero que yo quiero decir es que Carabineros ha sufrido ataques muy violentos desde el 18 de octubre a la fecha. Van más de 3.500 carabineros que han tenido lesiones, algunas lesiones muy graves. Hemos tenido del orden de 250 ataques a cuarteles policiales. Aproximadamente unos 1.000 carros policiales han sido vandalizados, dañados o destruidos. Y por ello lo que uno ve es que efectivamente había una situación muy compleja, muy difícil, muy sobreexigida para Carabineros. De hecho, el fundamento del estado de excepción constitucional que decretó el presidente el 18 de octubre fue precisamente porque en materia de orden público se necesitaba herramientas más eficaces del Estado de Derecho, que son las que otorga la Constitución. Dicho eso, yo además quiero solidarizar con los carabineros que han sido atacados muy violentamente, porque los carabineros, según nuestra Constitución, están para, primero, resguardar la seguridad del orden público, pero además para hacer o dar eficacia al ejercicio del derecho. ¿Y qué significa eso? Que no es una leguleyada, yo soy ingeniero, pero encuentro que es una definición muy importante. Significa que le da eficacia al Estado de Derecho y a los derechos de las personas. Y por suerte, por cierto, hay grupos muy violentos que lo que quieren es que Carabineros se retire del espacio público, que ojalá se cerrase la comisaría de Pudahuel Sur. También nos han atacado la de La Hormiga en Peñalolén o, por ejemplo, la de Padre Hurtado. Yo he estado en esta comisaría acompañando a Carabineros, solidarizando con ellos, y lo que quieren algunos es precisamente que se retiren del espacio público. ¿Para qué? Para que quienes no respetan las reglas del Estado de Derecho, para quienes no respetan los derechos de los ciudadanos, para quienes quieren apropiarse del espacio público para sus propios fines, puedan tener más ventaja sin la presencia policial. Y eso sería un error. Y por eso lo que nosotros estamos haciendo es darle todo el respaldo, todo el apoyo, por cierto, hacer los cambios y las reformas que son necesarias y que podemos profundizar. Porque Carabineros es una institución que tiene 93 años, está a puertas de su centenario. Y como todas las instituciones públicas, primero tiene un problema que enfrenta un déficit de legitimidad como todas las instituciones públicas. Ahora yo quiero decir que Carabineros, si uno lo pone en el ranking de confianza, está de la mitad para arriba de la tabla y no de la mitad para abajo. Entonces en eso, cuando muchos critican a Carabineros, también sería bueno que se mirasen un poquito a sí mismos respecto a los problemas de legitimidad que tienen. Eso es un primer punto. Pero lo segundo, las instituciones tienen, sobre todo las instituciones públicas, tienen que estar permanentemente haciendo un ejercicio de modernización, porque si no se quedan obsoletas. Y por eso nosotros estamos avanzando en un proceso de modernización, de reforma en algunos aspectos que son fundamentales, y yo creo que hay que hacerse cargo de señales complejas, algunas muy graves en Carabineros, que no supimos ver a tiempo. En los últimos 3 años enfrentamos el problema del fraude, donde un grupo de carabineros defraudó no solo los recursos de la institución, sino que la confianza de la institución. La fe pública. La fe pública de la institución. Después, perdón, sí, para terminar este punto que es importante, después tuvimos la operación Huracán, donde también otro grupo de carabineros defraudó a la institución a partir de una operación de inteligencia que fue
derechamente falsa, digamos. Se falsearon pruebas. Efectivamente, y hoy día hay una investigación penal en curso. Después tuvimos el caso Catrillanca, donde también hubo un problema de un grupo de carabineros que le mintió a sus superiores con problemas de control jerárquico, problemas en el control operativo. Y por último, lo que ha pasado a partir del 18 de octubre, donde hemos visto no solo problemas de orden público, sino también la necesidad de asegurar el debido resguardo de los derechos de las personas. Tenemos señales profundas que tenemos que abordar y que estamos abordando. Ministro, uno observa, trata de comparar el manejo policial en esta crisis de las policías chilenas con policías de otras partes del mundo, porque este fenómeno ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en Hong Kong uno ve que el carro lanza un líquido azul, por ejemplo, o que hay estos equipos de ultrasonido para dispersar. Este fin de semana, este viernes, se habló de un líquido amarillo que salía desde uno de los carros lanzaagua. ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos incorporando nuevas maneras, nuevas tecnologías en el uso que hace Carabineros o el control que hace Carabineros de la fuerza pública? A ver, lo primero es que efectivamente el control del orden público es un problema no solo en Chile, sino que en todos lados. Uno ve en Barcelona, por ejemplo, los mozos de la escuadra, que la fuerza policial a cargo del orden público también enfrenta críticas durísimas. Lo mismo en Francia, con todos los episodios de los chalecos amarillos. Por lo tanto, el tema del orden público es un tema complejo en todos lados, porque efectivamente hoy día hay una ciudadanía más empoderada que en buena hora, digamos, reclama por el respeto de sus derechos, y eso hace que las actuaciones policiales hoy día sean mucho más complejas en materia de orden público. De hecho, yo te diría que hoy día el principal problema en materia de seguridad pública es orden público. Lo típico que uno veía en los últimos años era, por ejemplo, cómo avanzar en inteligencia, en prevención, todo lo que fue el plan cuadrante. Hoy día lo que hemos visto después del 18 de octubre es que lo que ha aumentado muy fuerte son los delitos asociados al orden público, e incluso han caído algunos delitos convencionales, digamos, de delincuencia común. De delincuencia común. Entonces, el tema del orden público es fundamental. Respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, estamos incorporando nuevas tecnologías, estamos actualizando los protocolos, estamos dotando de mayores capacidades, porque hoy día con Carabineros tenemos que avanzar tanto en legitimidad como en eficacia de la actuación policial. ¿Y el líquido amarillo tiene que ver con eso? El líquido amarillo más probablemente tiene que ver con algún problema del funcionamiento del carro en particular. Hay una investigación en curso que va a dilucidar efectivamente qué fue lo que pasó. Pero no es que se le echara un químico... No. De hecho, la Fiscalía actuó de inmediato y Carabineros procedió en el acto a retirar ese carro por si eventualmente estaba con algún desperfecto, y eso en materia de investigación. Pero usted dice entonces que se van a incorporar nuevas tecnologías. No solo eso, se está incorporando dentro de los protocolos, porque Natalia lo decía. ¿Cómo vamos a asegurar orden público? Mira, el orden público se rige por el Estado de Derecho. Vamos a usar las herramientas del Estado de Derecho y la democracia para cuidar el orden público, que, insisto, es la garantía que tenemos los ciudadanos de poder armonizar y compatibilizar los derechos de todos y tener nuestra vida en común, hacer posible la comunidad. Sin orden público eso es imposible. De hecho, una cosa como paradojal es que los grupos más violentos que están hoy día alterando el orden público, de alguna manera lo que están haciendo es privatizar el espacio público, alejar a Carabineros, alejar o restringir los derechos de las personas que no pueden circular por Plaza Italia, el comercio que no puede abrir, el que no puede ir al parque forestal, el que no puede usar el espacio público. Entonces, el resguardo del orden público es un deber fundamental del Estado, es una obligación fundamental del gobierno, del Ministerio del Interior, y para ello requiere, creo yo, además el concurso de todos los organismos públicos del Estado vinculados, como la Fiscalía, incluso el Poder Judicial y el Poder Legislativo, aprobando las leyes que se necesitan para el resguardo del orden público. Ministro, yo creo que el tema de los derechos humanos ha sido efectivamente un tema que ha golpeado muy fuerte a la sociedad chilena en estos últimos meses. No estábamos en una situación como para que la sociedad chilena volviera a tener que asumir el tema de las violaciones a los derechos humanos, y yo creo que ha sido efectivamente algo que ha conmocionado a un sector muy importante, si es que no a la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? ¿Por qué la sociedad chilena no fue capaz de abordar los temas de orden público, los temas de combatir, de controlar, de reprimir la violencia extrema sin tener que haber recaído en violaciones a los derechos humanos como las que se han constatado en diversos organismos internacionales? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de por qué terminamos cometiendo o teniendo este problema de violaciones a los derechos humanos en Chile hoy día? A ver, lo primero que yo quiero decir es que todas las situaciones que se han conocido hoy día se están investigando, están actuando las instituciones, y yo creo que en eso hay que tener claro que hoy día tenemos un Estado de Derecho que funciona, como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, como lo ha dicho el fiscal nacional, como lo ha dicho el gobierno. Entonces, las situaciones conocidas son dolorosas, son lamentables,
se tienen que investigar y se tienen que sancionar. El gobierno tiene una política de transparencia, de apertura. Es el gobierno quien invitó a los organismos internacionales a la mayor parte, al menos a Human Rights Watch, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que lo lidera la expresidenta Bachelet. O sea, el gobierno invitó a una entidad internacional liderada por la expresidenta, digamos, donde nadie tendría duda respecto a que pueda tener algún tipo de sintonía política con el actual gobierno. O sea, nosotros mostramos desde el primer momento, y el presidente en eso fue muy claro, proactividad para abordar este tema, rechazar cualquier caso de violación de derechos humanos y asegurar que va a funcionar el Estado de Derecho. No solo la frase típica que se usa de dejemos que las instituciones funcionen, porque en este caso no es solo dejar que funcionen, sino que es asegurarse que funcionen. El punto también de fondo es que esto se ha dado en un contexto de extrema violencia. Yo creo que en esto vamos a coincidir todos. La violencia que ha experimentado nuestro país desde el 18 de octubre a la fecha ha decaído, insisto, ha decaído porque de repente da la impresión de que muchos creen o quieren seguir viendo que estamos en niveles de violencia similares al 18 de octubre y eso no es así. Carabineros y las fuerzas de orden y seguridad han avanzado en la recuperación del orden público, pero todavía, insisto, estamos lejos de lo que necesitamos. En un contexto de extrema violencia, de muchísimo enfrentamiento, obviamente se hace muy complejo el resguardo del orden público. Y yo creo también de que en ese sentido, quizás mirando en retrospectiva, nos faltó abordar esta dimensión como una de las dimensiones centrales en todo lo que tiene que ver con la modernización policial. Yo insisto, Carabineros ha sufrido 4 grandes golpes en los últimos 3 años, los que señalé, el fraude, la operación Huracán, el caso Catrillanca, y ahora todo lo que tiene que ver el resguardo del orden público con pleno respeto a los derechos de las personas. Ese es un tema que lo dejamos fuera del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del año 2018. Por supuesto que no era un tema central previo a la llegada del actual gobierno, posiblemente porque era un tema más bien considerado dentro de las políticas de seguridad como un tema no de primer orden, era un tema más bien periférico, y hoy día lo que nos damos cuenta es que es el tema central. Es el tema central que está afectando la seguridad de las personas. Y por eso, insisto, nosotros, no voy a entrar al detalle, salvo que a usted le interese profundizar en eso, pero estamos abordando fundamentalmente el tema del orden público en torno a 3 ejes: modernizaciones institucionales, modernizaciones administrativas fundamentalmente con tecnologías, con reentrenamiento de las fuerzas especiales, la reestructuración también de todo lo que tiene que ver con el modelo de control de orden público, que es un tema muy de fondo, y también con todo lo que tiene que ver el uso de las herramientas del Estado de Derecho, la persecución penal, para sancionar e inhibir las conductas que alteran el orden público. Ahora, ministro, nosotros hablábamos en el primer bloque que ese día 15 de noviembre, después de un día extremadamente violento, el día 12 de noviembre, se firmó este acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Toda la agenda de la nueva Constitución ha andado muy rápido, de hecho se aprobó una reforma constitucional, o sea, eso va, el presidente ya llamó al plebiscito el 26 de abril, es decir, eso va totalmente en agenda con los tiempos. Sin embargo, en la otra parte del acuerdo, el acuerdo por la paz, parece que no se ha cumplido de la misma manera, con la misma agilidad. De hecho, la famosa agenda de seguridad pública todavía no se promulga. ¿Qué pasa con la agenda y la ley anti-encapuchado, anti-barricada, anti-saqueo? ¿Por qué eso no ha salido? ¿Y cuándo cree usted que eso finalmente va a ver la luz? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Yo creo que esta mesa tenía 3 patas. Una pata era la agenda constitucional, que está avanzando bien, y vamos a tener el plebiscito el 26 de abril. La agenda social, que ya ha avanzado muchísimo y queda todavía algunos elementos centrales como la reforma previsional para la clase media, porque resolvimos la parte que tiene que ver con las pensiones básicas, que son los pensionados más vulnerables, pero nos queda el problema más grueso y de fondo, que son las pensiones de la clase media que están en el sistema FP, y la pata del rechazo a la violencia y el orden público. Y yo siento que ahí efectivamente hay sectores de oposición que tienen, no sé si una excesiva timidez, por decirlo elegantemente, pero es un tema que de alguna manera le incomoda. También quiero reconocer que ha habido señales valiosas, y eso hay que reconocerlo. El acuerdo que hubo en el Senado hace un mes atrás aproximadamente, donde se llamó a rechazar la violencia y a fortalecer el orden público, una carta que se publicó este fin de semana, un conjunto de líderes de centro-izquierda, yo creo que son señales valiosas, pero eso no es suficiente. No basta con firmar declaraciones, con hacer hechos públicos. No han resuelto el problema. No, nosotros como gobierno vamos a hacer nuestra pega, porque sabemos que es una responsabilidad nuestra el tema de la seguridad y el orden público. Pero el Congreso, nosotros derechamente le pedimos que nos ayude con las leyes que necesitamos para fortalecer la seguridad y el orden público. Se votan la próxima semana, ¿no? Entonces, no basta solo con rechazar, con hacer declaraciones. Yo creo que hay que ser muy claro y muy enfático en rechazar, eso está bien.
De hecho, hubo sectores, a propósito del tema de la PSU, me imagino que vamos a entrar ahí en un rato más, que mostraron una ambigüedad que yo creo que es muy lamentable. Yo creo que es muy lamentable. Pero junto con rechazar con claridad y ser muy enfático en esa materia, necesitamos ciertas leyes. Y necesitamos también un respaldo a la actuación de Carabineros sobre la base de actuaciones en el marco del Estado de Derecho, de las leyes, de las normas y los protocolos. ¿Cuándo se votan esas leyes, ministro? Necesitamos, en primer lugar, la ley que se llama por la paz pública, más conocida como ley antisaqueo, pero que es una ley que es muy importante porque se hace cargo de subir las penas a todos aquellos delitos que han surgido con posterioridad al 18 de octubre, que alteran el orden público. La ley se vota mañana en el Senado y esperamos que el miércoles la ratifique la Cámara de Diputados y sea ley esta semana. ¿Se va a aprobar? Es urgente. Esperamos que sí. Esperamos que hay sectores de oposición que han mostrado algunas dudas con ciertos aspectos del proyecto. Y es una ley que yo creo que, insisto, es fundamental para no solo lo que se conoce como el resguardo del orden público, sino que es para resguardar los derechos de las personas, los espacios públicos, la vida en comunidad, el Estado de Derecho y nuestra democracia. Aumenta las sanciones a los delitos de saqueo, a las barricadas, a la interrupción de las carreteras, como por ejemplo lo que hace el movimiento No Más TAC, que son hechos muy cuestionables. Por ejemplo, a esto que a mí no me gusta llamarlo así, pero que le han llamado el que baila pasa, no tiene nada de anecdótico, ni de lúdico, ni de simpático, el lanzamiento de objetos. Carabineros hoy día está siendo fundamentalmente atacado a partir del lanzamiento de objetos contundentes, fierros, piedras, camote. Entonces, eso es un tema puntual, digamos, no es la solución de fondo a los temas que tenemos que avanzar en materia de seguridad y orden público, pero es un tema muy importante. Y junto con eso tenemos otras leyes esenciales, estructurales, de fondo en materia de seguridad. Yo al menos quiero mencionar la modernización de Carabineros, que está en la Cámara de Diputados. Llegó el tiempo de despachar esa ley. Hay algunos parlamentarios que han dicho, pero es que no resuelve todos los temas. Es que si esperamos una reforma que resuelva todos los temas, entonces no vamos a avanzar nunca. Avancemos con este proyecto que tiene que ver fundamentalmente con el control político, la autoridad, las metas de seguridad pública y el control administrativo y las normas de probidad. Y después veremos el resto de los temas de fondo. Y la ley de inteligencia que está en el Senado. Quiero decir una cosa que es súper importante. En la modernización de Carabineros que tenemos en la Cámara de Diputados, hay una norma que establece la obligación de crear un mecanismo, un canal de denuncia ante abusos policiales. Si esa ley lo hubiésemos tenido aprobada antes del 18 de octubre, posiblemente muchos de los casos que hemos conocido muy lamentables en materia de abusos, atropellos policiales o violaciones de derechos humanos, habrían tenido canales incluso más eficaces que los que tenemos hoy día en materia de investigación y sanción. Sí, y yo antes de hacerle la pregunta, una reflexión, pero yo creo que la oposición también debiera meter en la juguera cuánto impacta en la agenda social el no contar con orden público. La semana pasada veíamos cifras de la Dirección de Presupuesto que era dramático en términos de lo que ha costado al país el desorden público, el orden de 3.000 millones de dólares, que es más de lo que recauda la reforma tributaria en régimen que se está aprobando ahora en el Senado. Entonces, esa vinculación la oposición debiera hacerla, ¿no es cierto? Porque si tiene un interés genuino por avanzar en la agenda social, entonces el orden público es una condición sine qua non. Ahora, perdón, ¿puedo hacer un punto? Yo sí quiero reconocer, porque en esto muchas veces tendemos a criticar al bulto. Y junto con reconocer el aporte de los parlamentarios de Chile Vamos, yo también quiero reconocer que hay parlamentarios de oposición que sí han hecho un aporte en los temas de orden público y eso yo lo quiero reconocer. ¿De nombre? No, por ejemplo, los presidentes de las comisiones de seguridad ciudadana de la Cámara y del Senado, el diputado Calisto de la ADC y el senador Felipe Arboe, yo reconozco, han sido un aporte, han contribuido desde su mirada, con diferencia, han sido facilitadores del avance de la agenda. Y eso, por cierto, de la mano, yo en esta materia, agradecimiento total del respaldo de los parlamentarios de Chile Vamos, que en esta materia no se pierden y andan siempre muy ordenados. Qué bueno, ministro. Ministro, y de cara a la PSU, tenemos fechas, ¿no es cierto?, a fin de mes, 27 y 28 de enero, donde se van a repetir las pruebas de quienes no pudieron darlas. Y yo leí una entrevista suya donde usted decía que se van a asegurar, ¿no es cierto?, las condiciones para que los alumnos las puedan dar estas pruebas con los resguardos necesarios. Obviamente aquí hay coordinaciones diversas, ¿no es cierto?, hay distintas instituciones a cargo, el DEMRA, el CRUCH, también la seguridad pública, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio del Interior. Entonces, sin que a lo mejor nos pueda decir cuáles son las medidas exactas que se van a tomar, ¿no es cierto?, porque no queremos eventualmente darle pistas a quienes estén con ganas de nuevo ir a provocar desórdenes, pero cómo sí se le puede transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, a esos jóvenes, a esos padres, de que efectivamente el gobierno está tomando las medidas para que esas pruebas puedan rendirse en condiciones de seguridad. A ver, yo creo que lo primero es mandarle un saludo y la solidaridad a todos los jóvenes que no pudieron ejercer su derecho de dar la PSU para acceder a la educación superior. Yo creo que lo que vimos esta semana es muy triste, muy lamentable y es absolutamente condenable. Y nuevamente volvemos al tema del reproche de ciertos sectores que fueron bastante tibios en condenarlo.
si no aislamos socialmente, al menos socialmente, más allá de las responsabilidades civiles y penales que tienen quienes llamaron a boicotear o boicotearon o hicieron acciones violentas contra la PSU, si al menos no lo aislamos socialmente, políticamente, es muy difícil avanzar. Nosotros como gobierno además estamos ejerciendo las acciones civiles y penales directamente a través del Ministerio del Interior o también a través del Consejo de Defensa del Estado, que va a ejercer acciones civiles y penales. Dicho eso... ¿Y por qué denuncia y no querella? En el caso de claramente, o sea, aquí se sabe con nombre y apellido quiénes son los que instigaron este sabotaje, no le vamos a llamar boicot. ¿Por qué una denuncia y no una querella directamente? Primero, las estrategias penales siempre puede... Si hay dos abogados van a haber tres opiniones. Lo importante es la eficacia de la acción penal. Nosotros en esto lo hemos conversado con el Ministerio Público. Hemos visto una buena disposición. El Ministerio Público designó al fiscal Pérez Calaf, fiscal regional, para encabezar todas las investigaciones penales respecto a quienes boicotearon la PSU. Nosotros presentamos muchísimas querellas con nombre y apellido, más de 16, para una enorme cantidad de personas, cerca de 30, 40 personas identificadas, que vamos a seguir incrementando en la medida que tengamos más personas identificadas que cometieron estas acciones tan reprochables. También hemos venido cambiando un poco la estrategia en el sentido de ir con querellas con nombre y apellido. Las querellas contra quienes resulten responsables son buenas para la galería, digamos, pero son poco eficaces para ejercer las responsabilidades que tienen estas personas. En el caso de los líderes, que no sé si líderes estudiantiles o no, las personas que llamaron a boicotear la PSU, Señor Chanfró, digamos, por ejemplo. Y compañía, nosotros pusimos una denuncia penal. ¿Por qué? Porque nos interesa que se inicie cuanto antes la investigación penal y en la medida que vayamos recopilando más antecedentes que hagan más efectiva la acción penal, podemos evolucionar hacia una querella. Una cosa no obsta lo otro. En el camino de la investigación penal se puede avanzar en esa dirección, pero la denuncia nos permitía partir de inmediato y por eso yo también valoro el gesto del Ministerio Público de designar un fiscal regional que toma estas causas y preferentemente le va a dar preferencia para poder darle eficacia a la persecución penal. Un sabotaje que fue anticipado públicamente, con rostros públicos, conocidos, o sea, quienes estaban convocando, quienes estaban organizando este sabotaje, se sabía quiénes eran, tenían voceros, esos voceros le hablaron al país con semanas de anticipación. ¿Cómo es posible que no haya ninguna capacidad de neutralizar, de evitar que se termine por consumar Es que yo discuto un poco esa premisa, Max, porque es cierto que lo que pasó es lamentable, es reprochable y vamos a ejercer las acciones civiles y penales para sancionar. Pero también es cierto que en medio de una situación de mucha convulsión es un proceso que logísticamente es muy complejo. Estamos hablando de 730 sedes. Hace un mes y medio atrás no se podía jugar al fútbol porque no se podía resguardar la seguridad de 8 estadios. Eso es lo que se usa en una fecha de primera división. No digo que eso esté bien, no estoy justificando. Lo que quiero decir es que es un proceso muy complejo, muy difícil, donde además yo creo que aquí hubo un problema en el origen, porque esto es una logística que comenzó en agosto y es una logística compleja también. Carabineros dispuso, y en esto yo voy a defender a Carabineros, dispuso más de 4.500 efectivos policiales para poder garantizar la seguridad y el orden público en el entorno de los establecimientos donde se tomó la PSU. La PDI puso otros 500. Hubo un trabajo de inteligencia importante, pero también es cierto que hubo restricciones que yo creo que fueron equivocadas. Por ejemplo, plantear que Carabineros tenía que estar en el entorno o en la periferia de los colegios me parece que no estuvo bien. Creo que... ¿Estuvieron atados de manos por los rectores? Más que atados de manos, yo creo que se puso una serie de restricciones que demostraron ser poco eficaces para el objetivo de resguardar la totalidad de las sedes de la PSU y no el 70% que, como informa el rector de la Universidad de Chile, es lo que se pudo completar. ¿Y eso se va a corregir para el 27 por y 28? Por supuesto que se van a, yo no las voy a anunciar, pero se van a tomar medidas más exigentes. En ese sentido, yo creo que hay que repensarla a la luz de que lo fundamental es asegurarle a todos los jóvenes que ejercen su derecho a rendir la PSU, que es más allá de las críticas y cuestionamientos que legítimamente muchos pueden tener, en la puerta de entrada a la educación superior. Vámonos al ámbito político, ministro. Esta semana, lo anunciamos también en el primer bloque, planteábamos que lo de la PSU había sido un hito, yo diría un impacto emocional, ¿no?, en 300.000 familias, pero... No solo emocional, es muy de fondo. Y claro, por supuesto, logístico, sí. Bueno, en fin, para el futuro... El daño, perdón que interrumpa, pero el daño patrimonial, el daño a la fe pública, el daño a la institucionalidad es muy grande. Claro, en un instrumento como la PSU que probablemente no sé si va a poder seguir aplicando de la misma manera que... Bueno, este año cambia porque pasa al Ministerio de Educación y va a cambiar también la forma y la metodología en que eso se va a implementar. Bueno, junto con eso, ministro, con el tema de la PSU,
tenemos otro tema relevante político, y es que Chile Vamos anunció que probablemente están hermanados estos dos temas, ¿no? El fracaso de la PSU, de alguna manera, es muy probable que haya influido en eso. Anuncian que hay un cambio de posición respecto de lo que habían inicialmente tomado respecto del plebiscito. Renovación Nacional mayoritariamente en un principio había adherido a la propuesta de apruebo, una nueva constitución en el plebiscito, lo mismo Evópoli, y vemos que esta semana giran. RN con bastante más claridad que Evópoli, pero se nota un giro, y uno de los argumentos centrales de eso es que no estarían las condiciones para que el proceso constituyente se pueda realizar con tranquilidad, en paz y con calma. ¿Cómo lo ve usted? Se lo pregunto no como dirigente político del oficialismo o de Chile Vamos, sino que como encargado del orden público. A ver, lo primero es que yo creo que hay que partir de la base que en un plebiscito, por definición, las dos posiciones que se plebiscitan son legítimas. Entonces salgamos de la discusión de que yo creo una pretensión absurda por parte de ciertos sectores, de que hay una opción que es válida y la otra que no es válida. No, las dos son igualmente válidas. Esta es una reforma constitucional hecha en el Congreso, se aprobó democráticamente por amplia mayoría, en consecuencia ambas opciones son válidas, son legítimas y hay que respetarlas, y el gobierno va a ejercer un rol garante, y eso es lo que creo que responde la pregunta. El gobierno no se va a jugar públicamente por ninguna posición. Es que el gobierno, yo creo no va a tener una posición oficial. No, el gobierno tiene que definir, tiene que tomar una posición más bien de garante, de asegurar que este proceso pueda funcionar de buena manera. Y yo creo que, como lo ha dicho el presidente, la mejor forma de asegurar el buen funcionamiento de este proceso es que, más que tomar posición, el gobierno cumpla la función que tienen este tipo de procesos, los procesos electorales, que es hacer todas las coordinaciones y dar todas las facilidades para que funcione bien. Ahora, el proceso es responsabilidad del CERVEL. Hubo una reforma, si no me equivoco, el 2012 o el 2013, que junto con darle autonomía al CERVEL, le entrega al CERVEL la tuición en la coordinación y organización de este proceso, pero nosotros como gobierno vamos a generar las condiciones y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que el plebiscito se pueda realizar de buena manera. Es fundamental que se realice de buena manera, y no solo que se realice de buena manera, sino que ojalá participe mucha gente. Pero si y ese es el rol que va a cumplir el gobierno. Pero si alguien quisiera sabotear el plebiscito, tal como se anunció que se iba a sabotear la PSU, ¿podría ocurrir lo mismo? ¿Que se saboteara el plebiscito el 26 de octubre? Lo que pasa es que la ley es muy distinta en ambos casos, porque en la PSU, por una parte, Carabineros se le restringió, digamos, el acceso a los recintos escolares para poder asegurar el resguardo de la seguridad y el orden público de quienes estaban rindiendo la PSU, y en el caso de los procesos electorales, de acuerdo a la ley, no solo Carabineros está facultado para resguardar el exterior y el interior de los locales de votación, sino que son las Fuerzas Armadas quienes toman el control de la seguridad en los procesos electorales. En consecuencia, las reglas son muy diferentes, y por eso las garantías van a estar absolutamente reforzadas por el hecho de que tanto las Fuerzas Armadas, que cumplen un rol tutelar, digamos, del proceso electoral en cuanto a la seguridad, en conjunto con las Fuerzas de Orden y Seguridad, es otro estándar de seguridad que se tiene para un proceso electoral. ¿Qué le responde usted, por ejemplo, a la presidenta de la UDI, a Jacqueline Van Rysselberghe, cuando dice no están dadas las condiciones para un plebiscito normal, en paz? Y ella lo extiende incluso al resto del proceso constituyente, digamos. O sea, Hoy día que se puedan en sentar términos de orden público no hay condiciones para... Mira, lo primero, no me hagan polemizar con la presidenta de la UDI. Mañana retomamos nuestro comité político tradicional. De verdad que vuelve la UDI al redil. Y yo creo que es una buena noticia que recuperemos una acción más unitaria con nuestra coalición, con Chile Vamos. Para hacer un buen gobierno necesitamos una coalición unida, y como coalición nos ha ido bien cuando hemos actuado con unidad, y cuando nos hemos dividido, obviamente los problemas abundan. Entonces, yo lo quiero poner en positivo. El gobierno va a tomar todas las medidas para que el plebiscito se realice de buena manera. Nuestra historia, como país, yo tengo la convicción y la confianza en eso, hemos sacado procesos electorales adelante en condiciones infinitamente más complejas. Por lo tanto, vamos a tener el plebiscito el 26 de abril de acuerdo a todo lo que se requiere para que todos tengan la certeza, la garantía y las facilidades para poder participar. Ministro, una pregunta más política en esa misma línea. Más política aún. Sí, de que vemos a una coalición, ¿no es cierto?, que mañana de nuevo aparece unida, ¿verdad?, en el comité político. Y de cara a las reformas que vienen, porque no es solo el desafío del plebiscito, y esto se lo pregunto también como jefe de gabinete y de articulador también de alguna manera de la coalición. Por ejemplo, la reforma de las pensiones. ¿Cuánto divide o no al oficialismo las decisiones que eventualmente se puedan tomar respecto del paso que viene ahora, de este 4 o 5%
de contribución, ¿no es cierto?, al pilar contributivo, que es para la clase media, que la oposición está pidiendo que gran parte de eso, o todo eso, se vaya a un sistema de reparto. ¿Cómo se para ahí el gobierno y cómo se van a parar en unidad con los partidos del oficialismo? Porque me imagino que hay divergencias respecto de una materia tan estructural como esa, ¿no es cierto? Sí, mira, yo creo que hoy día construir acuerdos políticos es cada vez más complejo, pero dos cosas. Yo creo que lo primero es que las diferencias al interior de la coalición de gobierno de Chile Vamos son infinitamente menores que las de la oposición. Eso yo creo que ha quedado claro y se ha constatado en los últimos años y en el último tiempo. Y por eso yo creo que en materia previsional o en la agenda social, incluso en la agenda de orden público ni hablar, hay visiones mucho más unitarias. Incluso Renovación Nacional, que tiene una posición... Sí, no, en eso yo creo que no va a haber, no vamos a tener grandes diferencias. Y lo segundo, yo creo que la lección del último episodio donde se produjo el conflicto al interior de la coalición es que tenemos que tener mecanismos institucionales para resolver esas diferencias. Mira, Chile Vamos cuando partió, si no me equivoco, el 2015, no solo fue un gran hito político para nuestro sector de tener por primera vez una coalición política y no solo una alianza electoral, sino que yo creo que tenía algo que era valioso, que tenía mecanismos institucionales de funcionamiento. Chile Vamos tuvo en algún momento una comisión política que funcionaba y tomaba acuerdos, tenía una secretaría ejecutiva que facilitaba las coordinaciones, tenía un mecanismo de reunión de los partidos que mientras estuvimos en la oposición funcionó en forma muy efectiva y que durante la primera etapa del gobierno también funcionó y eso se perdió en el último tiempo. Y lo que hemos venido trabajando es que se tienen que recuperar esos mecanismos institucionales, porque lo que no podemos asegurar es que no vamos a tener nuevas diferencias a futuro. Lo único que podemos hacer como resguardo es tener mecanismos institucionales que permitan dirimir esas diferencias y ese es el desafío que viene. Ya tomamos un acuerdo en materia constitucional respecto a la paridad de género, los escaños reservados y el tema de la participación de los independientes en el plebiscito. Y ahora lo que viene es ver los temas más de fondo, cómo tomamos resguardos institucionales para que las diferencias se procesen de mejor manera. Y nosotros, por cierto, como gobierno, vamos a tener que tener un rol mucho más activo en eso, y eso yo lo asumo como ministro de Interior. Hablando de diferencias, ministro, porque en nuestro ordenamiento y en nuestro sistema político, el ministro de Interior también ha jugado un rol político, no solamente ha sido como el encargado, el guardián del tema del orden público. ¿Qué le parece a usted como jefe político del gabinete, por decirlo de alguna manera, que figuras tan relevantes dentro del mundo de la centroderecha como Andrea Alamán o Joaquín Lavín o el presidente RN, Mario Desbordes, estén en posiciones distintas en el tema del plebiscito? Andrea Alamán aparece hoy día en una entrevista en el Mercurio, claramente dando sus razones de por qué él está definitivamente por el no. Joaquín Lavín, un poquito, unas páginas más atrás o más adelante, ya no me acuerdo, decía por qué él está por el sí, y luego también veíamos una entrevista en la mañana a Mario Desbordes diciendo que también está por el sí, y si bien usted dice que en la marcha parece más ordenada Chile Vamos que la oposición, en este tema del plebiscito, déjeme decirle que la oposición aparece bastante más ordenada que... Y yo le quería agregar, su propio partido de Evópoli entró en un proceso de reflexión respecto de este... Ya, pero eso está bien, eso ¿sí? Es legítimo, yo creo que es parte de la diversidad. Mira, Chile Vamos es una coalición que tiene una doble característica, que tiene una diversidad muchísimo mayor que lo que era la alianza, digamos, pero que logró generar mecanismos para actuar en forma unitaria. Y eso fue la riqueza, su valor original que nos permitió ganar la elección municipal, ganar la elección presidencial, tener una buena elección parlamentaria. Por eso es parte, insisto, de lo que tenemos que recuperar. Pero yo creo que el punto central es que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande de aquí al 26 de abril, pero yo te aseguro, Eduardo, que del 26 de abril en adelante, la coincidencia en Chile Vamos, cuando ya entremos a lo sustantivo, a lo constitucional, cuál es la constitución que queremos, cómo nos imaginamos las instituciones de la próxima constitución, si es que efectivamente ganan la prueba, porque si no ganan la prueba... ¿Usted está dando por hecho que gana la prueba? No, lo que pasa es que hoy día aparece como una opción más plausible, pero eso puede cambiar también. Sin duda. Y incluso, después del 26 de abril, y eso es lo que han dicho varios dentro de nuestra coalición, si es que gana la opción rechazo, es un rechazo reformista, un rechazo constructivo, donde también vamos a discutir de contenido. Entonces, también ahí vamos a tener la posibilidad de plantear las instituciones que queremos modernizar, los derechos que queremos actualizar en nuestra Constitución, las reglas institucionales, los deberes que se quieran incorporar. Entonces, tanto si tenemos el camino hacia una nueva Constitución, si gana la opción apruebo, como si gana la opción rechazo y avanzamos por la vía de una reforma constitucional a partir del texto actual,
Yo tengo la certeza de que Chile Vamos tiene muchísimas más coincidencias que la oposición. Hay un dato que quiero agregar. Nosotros mostramos hace un rato, ministro, la encuesta CADEM, probablemente usted también ya la conoce, que tiene que ver con este tema que estamos hablando ahora, que es el tema del cambio, de la profundidad del cambio constitucional. Fíjese que a mí me llamó la atención, dice que el 54% está de acuerdo con cambiar totalmente la actual constitución y redactar una nueva. 54, y al otro lado 25% habla de hacer cambios, pero tomando como base el actual texto constitucional, y el 19% dice conservar la actual constitución. Es decir, da la sensación como si se estuvieran acercando un poco la posición, de hecho lo estamos viendo ahora en pantalla, entre los que quieren el cambio total y los que quieren un cambio parcial. A ver, es que en estricto rigor, si uno lo piensa, esta es una discusión más de politología pura, digamos, pero ambas opciones permiten lo mismo, cambiar la constitución actual. La única diferencia es que una a partir de una convención 100% electa o mixta, y el texto por defecto no sería el texto actual, sino que sería lo que se llama una hoja en blanco. Y la otra alternativa permite hacer cambios, pero la haría el Parlamento y lo haría a partir del texto actual. Y en ambos casos los quórums de reforma son 2/3. Incluso te diría que el camino de reformar la Constitución actual tiene algunas cosas que le dan más facilidades porque, Natalia lo sabe bien, hay normas que son por 3/5, digamos. En cambio, de la futura Constitución, si es que avanza hacia una convención constitucional, todo es por 2/3, digamos. Entonces, insisto, yo creo que más allá de las posiciones que cada uno pueda tener en esta materia, lo más relevante es entender que si queremos que el proceso funcione y funcione bien, es respetar la legitimidad de ambas opciones. O sea, de hecho, lo novedoso de estos datos es que muestran que casi un 45% de la Claro, gente estaría más bien ese por un mensaje. cambio moderado, no completo, no a partir de una hoja en blanco. Yo creo Sí. que efectivamente hay una inflexión a partir de los datos de esta Claro, semana. la encuesta CADEM de esta semana es por primera vez que yo veo que una encuesta marca un dato como contrario, por así decirlo, a lo que ha sido como las movilizaciones y estar de acuerdo con todo lo que pasa en las movilizaciones. Aquí por primera vez se están empezando a notar algunos cambios. Tengo una pregunta, ministro. También salió en los diarios hoy día en la mañana, es la tercera ayer en el Mercurio, un murmullo, un ruido sobre la posibilidad de un cambio de gabinete. ¿Tiene algún sentido eso? Usted, acabamos de contarle que lleva 77 días en el cargo. ¿Tiene el sentido? Y uno de los argumentos que se daba era que era para enfrentar un marzo con una especie de cara renovada del gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Yo soy ministro hace 2 años y esta es una discusión que está permanentemente presente. Por eso yo creo que no tiene mucho sentido especular sobre la materia. Me lo han preguntado más de 1 millón de veces. Y además uno tampoco puede responder mucho, así que raya para la suma, el presidente resuelve y es una facultad exclusivamente presidencial. Y hablando del presidente, ¿en qué momento diría usted que estamos de la crisis? Porque el presidente en una entrevista reciente dijo que lo peor ya había pasado. ¿Usted cree que ya, no lo quiero hacer pelear con el presidente, tampoco lo queríamos hacer pelear con Jacqueline Van Rysselberghe, pero desde su punto de vista, ¿en qué momento estamos? ¿Es posible predecir el momento que estamos en la crisis? Es difícil porque yo creo que el 18 de octubre, por más que hoy día hay algunos que dicen que lo vieron, yo creo que nadie lo vio venir con la profundidad y la fuerza que tuvo. Y por ello yo creo que lo que viene hacia adelante tiene que ver más bien con que tenemos un conjunto de tareas urgentes que abordar con el máximo compromiso. O sea, yo en eso quiero insistir en que no se pierda el sentido de urgencia de los desafíos que tenemos como país. Y creo que la diferencia fundamental con lo que ocurría hace 2 o 3 meses atrás y hoy día, es que hoy día, mirando el lado positivo de las cosas, tenemos ciertos itinerarios políticos institucionales que yo creo que permiten encauzar la crisis. Y eso yo creo que es un valor en sí mismo, más allá de las dificultades, más allá de que no hayamos resuelto todas las materias, tenemos un itinerario constitucional que de una u otra manera nos va a llevar, creo que lo más importante, a zanjar la disputa constitucional que hace tanto tiempo se venía dando en nuestro país. Sea cual sea la opción, digamos, porque las dos opciones nos van a llevar a caminos distintos. Y creo que eso es positivo porque finalmente la Constitución tiene que ver con nuestro pacto social. Y lo que pasó el 18 de octubre de alguna manera es el reflejo de un cierto quiebre o trizadura en el pacto social y el plebiscito nos va a permitir de alguna manera dirimir esa diferencia o empezar a zanjar esa disputa. Entonces ahí hay un itinerario que yo creo que es valioso. Segundo está la hoja de ruta social. Ya hemos avanzado muchísimo con un conjunto de reformas que se hacen cargo de varios de los principales temas que planteó la ciudadanía. Si de hecho el 25 de octubre, esa marcha multitudinaria, más de 1 millón de personas en Plaza Italia, la gente lo que hablaba fundamentalmente era de mejorar las pensiones, la salud, los sueldos,
Y hoy día ya avanzamos con el aumento de las pensiones solidarias. ¿Se están pagando ya? Sí, comenzaron a pagarse en diciembre con un adelanto y después ya en enero en régimen. Y es un aumento de hasta un 50% de las pensiones, 50% general, pero se va completando gradualmente. Pero las personas mayores ya tienen la pensión básica subió un 50%. Obviamente a uno le gustaría que fuese mucho más. No se trata de descorchar, digamos, porque todavía tenemos que seguir subiendo las pensiones, pero creo que es muy importante y hay que valorarlo. Tenemos el tema de los medicamentos. Ya se aprobaron las leyes que permiten bajar el precio de los remedios, que van a bajar hasta en un 50, 60, hasta un 70% en algunos casos, con los cambios que se están introduciendo en Senabas y en otros ámbitos que permiten que baje el precio de los remedios. Presentamos la reforma para modernizar FONASA, y lo que nos queda ahora como en lo central, también se aprobó la rebaja del transporte público para los adultos mayores, y lo central, el tema de las pensiones de la clase media. Y nos queda la otra pata, que yo creo que más que ser una pata más de la mesa, es lo que sostiene todo lo demás, que es todo lo que tiene que ver con orden público, con seguridad ciudadana, porque en definitiva, como lo decía al comienzo de esta entrevista, el orden público es la garantía de que podemos vivir en comunidad, de que podemos tener una democracia que funciona. Y por eso ese tema es tan importante. Ministro, ¿se están poniendo en el escenario de que venga un marzo difícil? Sí, de que efectivamente a partir de marzo, con el reinicio de las clases de los estudiantes que vuelven al colegio, a la universidad, El Partido Comunista ya habló de que el 1 de marzo iba a ser un hito, el 8 de marzo el Día de la Mujer. ¿Ustedes ya están trabajando en el escenario de que marzo venga complicado? Pero no solo de marzo, si yo en eso insisto, nosotros en nuestro sentido de urgencia es total y trabajamos para hoy día, para mañana, para el resto de enero, para febrero, para marzo, abril. Tenemos muchísimos desafíos y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para precisamente poder asegurarle a las personas que la recuperación de la tranquilidad pública, del orden público, del ejercicio de sus derechos, pueda ser cuanto antes. Por eso creo que es importante lo que va a pasar esta semana, por ejemplo, en aprobar esta ley que fortalece la paz pública y que aumenta las sanciones a los delitos de orden público. Darle a la gente la tranquilidad y la seguridad de que el Estado de Derecho va a funcionar, creo que es un objetivo fundamental y es un compromiso central del gobierno. Ministro, ¿y usted ve que los otros organismos o poderes del Estado, más allá de la independencia que tienen, están en esa misma línea? Porque hoy día efectivamente ustedes están iniciando las acciones contra quienes vandalizaron la PCU, ¿no es cierto? Y contra quienes han cometido hechos ilícitos que tienen a diversas comisarías del país paralizadas. Entonces uno dice, bueno, desde el gobierno y el Congreso se avanza en las leyes, se avanza en la modernización, en la tecnologización, pero efectivamente de cara a lo que le toca al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿hay una comunión de intereses ahí de cara a la seguridad pública? Yo he visto en la última semana una mucho mejor coordinación. Yeah. Insisto, yo estuve en la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitanos esta semana, donde ellos dieron mucho énfasis a la actuación de la Fiscalía en el tema de sancionar a quienes han cometido los delitos contra el orden público, los saqueos, los incendios, y tomaron un compromiso público de seguir fortaleciendo esa línea. Además han estado muy apoyados en la parte investigativa por la PDI, por Carabineros, que cumplen un rol muy valioso. De hecho, no sé si han visto los últimos días, pero las actuaciones policiales han venido aumentando en eficacia con el uso de drones, de cámaras, de tecnología, seguimiento, y eso yo creo que también es una buena señal. El hecho de haber designado un fiscal regional para hacerse cargo en forma preferente del boicot de la PCU creo que también es una buena señal, y la Corte Suprema, hoy día viene una buena entrevista a su presidente donde también hace un compromiso en esa materia. Yo creo que en esto lo que nosotros tenemos que apelar es al funcionamiento de las instituciones democráticas para el resguardo de la democracia. Ministro, usted nos queda solamente un minuto y medio. Usted mencionó a personas que han sido colaboradoras, que usted siente que de alguna manera han estado a la altura de lo que el país necesita hoy día. Mencionó ahí a Felipe Arboga, al diputado Calisto. Por el contrario, ¿quiénes han sido más obstáculo que colaboración? A ver, yo primero, siempre es odioso nombrar con nombre y apellido, pero quiero hacer primero una estación previa antes de llegar hacia allá. Yo creo que en el Parlamento, yo soy muy respetuoso del Parlamento, yo fui, antes de ser ministro de Interior, ministro secretario general de la Presidencia, y mi trabajo fundamental era la relación con el Congreso. Y en el año y medio, poco más que me tocó estar, me tocó construir buenos lazos de colaboración, incluso de confianza, no solo con los parlamentarios de gobierno, sino también de la oposición. Y en general me tocó ver buena disposición, no obstante en el último tiempo eso se ha deteriorado. Pero hay dos fenómenos que yo creo que son muy complejos y que tenemos que rechazarlos de plano. Uno, lo que tiene que ver con las funas, con la violencia al interior del Congreso.
asesores que funan a parlamentarios, discusiones mucho más álgidas y violentas de lo razonable en un lugar que cede del debate republicano, de la deliberación pública, lo que era la plaza pública. Yo creo que es un tema que es preocupante y yo espero que las mesas de ambas corporaciones tomen las medidas necesarias para evitar que eso siga ocurriendo. Porque eso también es una señal para lo que viene a futuro, digamos. ¿Y qué le gustaría que colaborara más? En estos 30 segundos que nos quedan, no, mande entonces, el mensaje. Perdón, primero eso, y en segundo lugar, yo creo que tiene que ver también con el cumplimiento de ciertas normas reglamentarias y constitucionales. Aprobar indicaciones éticas o un nombre eufemístico que son inconstitucionalidades. Estamos discutiendo una nueva constitución y en el intertanto estamos violando la actual constitución. Me parece que también es un profundo error y se tiene que rechazar. Creo que en la oposición hay sectores que han estado disponibles y han estado a la altura de los desafíos del país y hay otros que sin duda que no. Sobre todo aquellos que en el fondo lo que quieren es una disrupción institucional y que desde el día 1 han pedido la renuncia del presidente. ¿Partido Comunista? Todos saben a quiénes nos referimos. Bueno, hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, ministro Gonzalo Blume, el ministro del Interior, con nosotros en este programa. Gracias también a Natalia Max. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo aquí en 2020, Más que una decisión. Muchas gracias.